Bueno, pues seguimos aquí en la embajada, fieles a nuestra cita. Os invito a que vengáis a tomar un café, un codillo o una buena copa de vino, pero hoy estamos con una invitada muy especial a la que quiero recibir con un fuerte aplauso, Gema Pérez. Bienvenida, Gema. Gracias. Gema, eres psicóloga, Psicopedagoga. Psicopedagoga. Psicopedagoga, Ahora me vas a explicar maestra. la diferencia. Sí. Maestra, emprendedora. ¿Quién es Gema Pérez? Pues sobre todo, te diría una chica, pero ya he pasado, ya estoy Bueno, para eso los es evidente. 50, para los 50, o sea, una mujer que se ha tenido que reinventar, Sí. quizás sin tener las herramientas, lo que nos pasa al 99,9% de la población. Y bueno, he tenido que transformar mi vida muy rápido, En muy función rápido. de lo que irá aconteciendo, ¿no? De las cosas que fueron pasando, además todas de golpe, con lo cual, Claro, aparte soy madre. claro, He dicho primero lo de Sí, mujer, sí, porque sí. parece que siempre decimos madre, claro. pero creo que tenemos que ponernos por Bueno, delante. la vida es y un luego constante cambio, Sí. nunca sabes dónde vas a situarte y además Exactamente. cada vez que abandonas la zona de confort, aunque sea un poquito, madre. Es incómodo. surge la incertidumbre. Y es Claro, verdad que es incómodo. Yo te conocí siendo directora de un centro educativo Sí, así y además lo es. llevabas fantásticamente Sí, bien y me con un encantaba. montón de alumnos y a partir de ahí tuviste que reinventarte, ¿no? Porque la vida a veces nos va llevando... Claro, tú no decides, al final la vida te dice, Claro. pues este ciclo termina y la Claro. verdad es que yo cumplí los 40, Sí. mira, voy a cumplir 50 este verano. Cualquiera lo diría, venga Cualquiera, ya. pues ¿Sí? 50. Madre mía. Aquello fue en el 2016. Bienvenida a la quinta planta, Sí, sí, pues los 50 este verano, en julio. Sí. Y eso era el 2016, cuando ya empiezo a saber que en ese momento 40, cumplía los 40 y parece que iba a ser una época Sí, buenísima. sí. Justo me separo, Vaya. me despiden, esa palabra Claro. que tanto nos cuesta Sí, decir, me ha sí. costado mucho dinero tener que decir esa palabra, Claro. mucha terapia. Sí, porque a veces nos avergonzamos, ¿no? Claro, y nos es culpamos, que, ¿no? Claro, es que la culpa es muy atrevida. Al Claro. final confundimos muchas veces la culpa, nos hace mirar nuestros errores, que igual ni siquiera lo hemos tenido, Claro. y no observar lo que ha ocurrido Claro. alrededor. Claro. Igual el ciclo tenía que haber acabado y Claro. no pasaba nada, ¿no? Claro. Pero es verdad que fue una época súper bonita, que es Claro. cuando te Sí, conocí. cuando nos conocimos, efectivamente. Sí. Además, lidiabas con niños pequeñines que, Sí, hasta que primaria, son casi después. los más osados y temerarios, ¿eh? Porque eso... Es la etapa más importante. Sí. Y más totalmente. ahora con todo lo que está Totalmente, pasando. sí. Así que sí. Sí. Y nada, y fue un cambio de vida y de ahí pues Claro. un poco con el tema de... Bueno, ¿y cómo te reinventas? Cuéntame, porque Claro. me imagino que un día te levantas hecha un trapo y... Bueno, yo me pasé un año, me he Claro. pasado muchos años Claro, como intentando ubicarme, sí, pero bueno, eso fue estando todavía en el colegio. Necesitaba evadirme de las cosas que estaban pasando a mi alrededor, porque es verdad que tenía mucho miedo, yo he sido una persona quizá muy insegura. sí, Y estaban pasando como cosas que para mí eran, ¿cómo es posible que me esté pasando Claro, esto? ¿no? claro. Al final, Y es mejor no gente- preguntarse, sino encarar los Exactamente. problemas, Bueno, tal y como eso por supuesto. Eso es lo que pasa, que a veces cuesta mucho. Y una amiga me dijo, vente conmigo a un taller de restauración Sí. y te va a servir para evadirte, ¿no? Y entonces empecé a restaurar muebles. A mí la decoración y el tema... Pensé que era de restauración, de cocinar, de No, hacer de tortilla de muebles. patata y Que va, ensalada A mí no me hables rusa de cocina. No me hables de cocina, que eso he tenido también que aprenderlo muy rápido. Vale. No, es de restauración de muebles. A mí me Sí. encanta el tema de la decoración, me ha gustado siempre, Además, incluso... tienes un perfil con muchos seguidores, ¿no? ¿Cómo se llama tu perfil? A dos velas. A dos velas, ¿no? ¿Y cuántos seguidores tiene? 56.000. 56.000, madre mía. Una A pasada, mí me ¿eh? lo cuentan hace 10 años y yo no me lo podía imaginar que mi vida iba a Claro, cambiar tantísimo. claro. Sobre todo con eso, el Claro. tema de la restauración, o sea, que Claro. yo estuviese Sí, en el mundo educativo y que de repente me viese restaurando muebles. Claro. Y eso fue de manera pero es una casual. forma, al final hay que enfrentarse a las cosas tal y como vienen. Claro, y te hay cuento que eso fue una amiga que Sí. me llegó y me dijo, mira, Gema, vente conmigo que te va a venir fenomenal, te va Sí. a evadir. Y la verdad es que fue para mí como un refugio en una época muy, muy dura, sobre todo a nivel personal, porque fíjate, a mí no me preocupaba tanto el perder. Creo que tenemos que reinventarnos muchas veces y que igual estancarnos Sí. en un puesto de trabajo tampoco es el... Al final es muy aburrido. Sí, sobre todo que no es real, ¿no? Muchas Sí. veces tenemos que ir cambiando y no pasa nada. Pero la parte personal, ¿no? Sí. Al final, cuando estás en un sitio, yo siempre digo que hago de cada sitio mi hogar Claro, y de cada claro. persona que conozco mi familia. Claro. Entonces, para mí eran familia. Claro. Entonces, el perder esa parte me costó muchísimo. Totalmente. Y entonces empecé con el tema de la restauración y lo que descubrí fue Sí. que mientras que restauraba,
estaba como reconstruyéndome yo y cada paso, yo soy una persona muy caótica. Sí. Cualquiera lo diría. Pues soy súper caótica, soy una persona como muy... Hay un alumno mío con el que todavía tengo mucho contacto, ya tiene 20 años, que se dice pronto, y él me dice, tú eres como un río, o sea, es imposible meterte en un cubo. Ya. Ahora ya le digo... Una buena metáfora. Digo, ahora yo ya soy casi grifo, pero claro, porque he ido cambiando... Pero es verdad que me dice eso, ¿no? Porque era una persona como muy caótica y la restauración, siendo arte... ¿Te ha ayudado a poner las cosas en su sitio? Me ha ayudado sobre todo a tener una estructura, claro, ¿no? Y una estructura en un crecimiento también personal. O sea, yo he ido evolucionando conforme he ido aprendiendo la etapa de la restauración. Claro. Por eso muchas veces cuando vienen mujeres al taller, siempre les digo, no te preocupes tanto, ¿qué color lo voy a pintar? ¿No? ¿Cómo lo voy a terminar? ¿Dónde tienes el taller a todo esto? En la costa, aquí en Benalmádena Costa. Benalmádena Costa, ¿no? Y, sí. Sitio exacto por si alguien quiere ir, o algún teléfono donde de contacto. está la zona de Flamingo, las viviendas Flamingo, hay unos locales allí. Vale. Y allí enseñas a restaurar muebles. Bueno, restauro muebles de clientas. Hay veces que necesito buscar alguna joya y restaurarla yo, porque me encanta, esa es la parte que más me gusta. Claro. Bueno, poder crear al final. Claro. Y luego también doy talleres cuando me los piden. ¿Tienes muchas alumnas o...? Es que los voy sacando puntualmente. Claro. O sea, voy sacando... Antes hacía talleres muy a menudo. Continuo, ¿no? Claro, es que antes daba talleres como martes y miércoles, ¿no? Pero me daba cuenta que para mí eso no tenía sentido y llegaba un momento en el que me desesperaba. Pero es por eso que te cuento, porque la gente llegaba y una señora viene y quiere restaurar su mueble, ¿no? Entonces ya enseguida quiere ver el final, la pintura, qué color, venga tal. Claro, y eso no es... Y yo siempre le explico que lo más bonito de la restauración es pararse en cada uno de los pasos de la restauración. Por ejemplo, la parte más importante es enamorarte de la pieza. Yo siempre les digo a ellas, ¿no? Y como yo lo aprendí para mí, si yo no me enamoraba de mí misma, era muy difícil que yo me restaurase. Si yo no tenía amor propio, era muy difícil que yo pudiese evolucionar. Entonces, los pasos son exactamente lo mismo. Enamórate de la pieza y a partir de ahí, obsérvala, ve cada detalle. Y ve pensando lo que vas a hacer sobre la pieza. Claro, sobre la pieza. Es que esos dos primeros pasos son súper importantes. Es importante visitar tu perfil en Instagram, a dos velas, porque ahí... veremos vídeos, ¿no? Sobre cómo se restaura. Sí, sobre todo porque es muy bonito, porque se ven las fotos del antes y el después y porque siempre va acompañado de un texto en el que seguro vas a aprender algo, mucha interacción en tu perfil, ¿no? Porque la gente te pregunta, ¿no? Sí, bueno, la gente pregunta. Al final son clientas también. Se ha creado como una pequeña... A mí me gusta más llamarlo comunidad. Comunidad, ¿no? Comunidad. Porque al final es como otra familia que se ha creado en A Dos Velas que y al final has encontrado un lugar donde posiblemente te sientas más feliz de lo que te has sentido en otras etapas. Yo tengo que decirte, visto que yo echo mucho de menos el colegio. No voy a engañar. A mí cuando me preguntan... a mí me encantaría que tú me preguntases qué eres y yo decirte maestra. O sea, y seguir ejerciendo, porque a mí me encanta trabajar con niños. Además, creo que fíjate, yo era muy... Oye, ¿y has pensado niños restauradores? He pensado a veces en dar talleres. Hacer algo para restaurar juguetes he pensado muchas veces de hecho, di un taller de recuperar piezas y hacerse como sus propios juguetes como antiguamente, ¿no? Con piezas y tal. Pero no sé yo si me tenía niño en mi taller, que hay muchas cosas peligrosas y, hombre, yo también... Con la pequeña radial, y sobre todo las herramientas, ahí, eso es peligroso. Hay una responsabilidad que ya de por sí ya tenemos responsabilidad. Pero es verdad que el mundo de la educación, pues yo lo he hecho mucho de menos, a mí me encantaba. Que es muy parecido al final, ¿eh? Sí, porque además no solo restauras, también das consejos sobre decoración, ¿no? Sí, bueno, también de decoración, yo a cada clienta que venga le voy a asesorar en cómo tiene que transformar los muebles. ¿Y no has pensado en dar un paso más? Pues ofrecerte como decoradora de espacio. Sí, bueno. Porque hoy en día casi cualquier tienda de muebles que se precie ya tiene su decorador allí, que es la persona que un poco... Yo hago, o sea, si viene una clienta, normalmente voy, visito su casa, vemos su casa. Claro. Pero fíjate que A Dos Velas es distinto. Hay muchas empresas de restauración. Claro. Y si tú no quieres caer en eso. Es que la esencia que tiene A Dos Velas es distinta en el sentido de que van mucho más en el acompañar a la clienta que casi al mueble. Es como una terapia, ¿no? Es totalmente una terapia. O sea, además, de hecho, si veis el perfil, cada foto viene acompañada de un texto y el texto seguro que vas a aprender algo que te va a ayudar ese día, que te va a impulsar, que te va, no sé, será por mi propia experiencia personal. A mí me encantaría poder, de hecho, todas las mujeres que vienen allí siempre les digo lo mismo. O sea,
que sea ejemplo al final Sí. para ellas, para que sepan que hay segundas oportunidades, ¿no? Claro, Yo siempre sí, digo eso es importante. que tenemos tantas vidas como Sí. la oportunidad de levantarnos Sí. todas las mañanas. Sí. Oye, ¿y si un hombre quiere ir a un programa de restauración? ¿También Lo, acompañas? lo he tenido. También, Claro, vale, pues mira, lo he fíjate, tenido. yo pensé que... Sí, no, Qué bien, qué no, bien. no, está abierto Qué también, bien. lo he Sí, tenido, sí. sí. Vale. Así ¿Y qué tal que se comportan? bien, ¿no? le gusta, ¿no? Les gusta, Al ¿no? hombre le gusta mucho el Claro. tema de la restauración, parece Claro. mentira, pero es así. Claro. Sí, el tema de la decoración, de la restauración nos sorprenderíamos y además tienen Sí. un gusto Uy, yo que me acuerdo increíble. de Karate Kid, cuando decía aquello de dar cera, Sí, pulir cera, pulir cera. y decía, madre mía, eso de restaurar tiene su complejidad, ¿eh? Restaurar tiene su complejidad si lo quieres hacer bien. Restaurar, puedes restaurar, os lo digo de verdad, con un vídeo de YouTube, tú te lo pones y eres te lo capaz de ponen hacer un y mueble. haces algo ahí. Ahora, si tú quieres transformar un mueble de verdad que te dure toda la vida, yo siempre digo que los pasos hay que cumplir. Claro. Oye, y en tu casa me imagino que restaurado antes que nuevo, ¿no? Bueno, yo además, si es que siempre he tenido ese gusto por lo antiguo. Sí, por lo antiguo. Toda la vida. Vale. Con lo cual, y ya en el colegio también hacía Sí, cosas, ¿no? ¿eh? ¿Y consigues una uniformidad con los muebles restaurados? Sí, igualmente, sí, ¿no? además mezclo lo moderno con lo antiguo. Claro. Sí, me encanta la mezcla de estilo, me encanta. Es como las personas al final. Claro. Y si alguien, por ejemplo, yo tengo una compañera que se va a casar en breve, ¿no? Y le queremos hacer un regalo ahí en... Claro. Eso, y se restaura ahí... Sí, bueno, claro. Porque ahí... todas las piezas que restaura luego las vende o se las lleva cada clienta a su... Hay piezas que son de clienta y otras piezas que son compradas por mí antiguas y las restauro porque me encanta. Vale. Esa es la parte que más me gusta. Vale. ¿Y cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Hacer eso? Bueno, eso todos los días, vaya. Todos los días, esta mañana. Esta mañana. Yo salí del colegio hace 9 años y desde ese primer minuto empecé ya a restaurar por gusto, por una necesidad mía personal de evadirme. Sí. Y a partir de ahí, yo lo aconsejo sobre todo como terapia. Claro. Como terapia. Pues ya sabéis, en el perfil de A Dos Velas tenéis que entrar, echar un vistazo y si necesitáis sentiros útiles haciendo algo que mejor que restaurar un mueble, ¿no? Que luego sirve... sobre todo porque yo, por ejemplo, que no sé meditar, cuando he restaurado muebles, bueno, es que te vuelves atrás, encuentras respuestas, te haces preguntas y sale en camino yo... Para mí es una terapia. Qué bien. Oye, aquí en Benalmádena tenemos un problema grande de vivienda, con el acceso a la vivienda, pero imagino que se arreglará en cualquier momento. Necesitamos que se arregle, ¿no? Porque si no, de lo contrario... pues sí, vamos... Cada vez va a tener más o clientes de mucho nivel adquisitivo. Exactamente, o que repitan, ¿no? Que repitan. Claro, para poder... Es verdad que tengo gente de muchos lados de España, sí, porque nos mandan muebles incluso de Madrid, te los mandan para que los mandan para restaurarlos. Fenomenal, sí. Fenomenal. Pero vaya, que sí, hay un problema ahí. Ahora mismo tenemos un problema en muchas cosas. ¿Qué te iba a decir? Además, eres escritora, ¿no? Escribí un libro. Escribiste un libro, yo lo tengo además, dedicado por ti. Que no me lo he traído, te explico por qué. Porque es verdad que nunca lo hice como tema comercial. Para mí fue más una necesidad mía personal. Un poco para hacer un resumen, ¿no? Y plasmar todos esos sentimientos que tenía yo de aquel año tan malo, ese último año que pasé yo de separación, ese cambio en el colegio, ¿no? Al final las partes que eran tan importantes en mi vida como que se desaparecen y entonces escribí. Pero lo hice simplemente como una terapia. Es verdad que vendí muchos libros. Sí, el libro está fantástico. Regalé muchos más. Sí. Y los que me quedaban cuando pasó lo de la Dana los doné todos para ayudar a 2 centros escolares que se habían quedado sin nada, entonces para poder comprar material escolar. ¿Has hecho muchas amigas porque hemos tenido aquí escritoras que me cuentan que cuando escriben hay muchas personas que se sienten alineadas con la propia escritora en general, en su relato y al final hacen muchas amistades que... Por eso te pregunto si ha hecho... En general, ya no solamente con el libro, que también, sino a través de la cuenta, porque yo escribo todos los días. En la cuenta escribo todos los días. Además, tú eres creativa, te gusta crear. Me gusta crear y me encanta escribir. Yo me sé comunicar a través, más que así, me sé comunicar muy bien a través de la palabra. A través de la palabra, Cuando escribo, a través de la escritura. Y nada, lo que tengo es un proyecto ahora muy bonito también editorial. De escribir otro libro, ¿no? Con una editorial conocida, todavía no puedo decir nada, pero ya firmé el contrato. Cuenta lo que puedas contar, ¿eh? Y bueno, y va un poco encaminado a eso, ¿no? Cuando yo me di cuenta que la restauración al final, cada paso de la restauración, cada uno de los pasos son los pasos para reconstruirte. Claro. Y tengo esa oportunidad y ahora estoy en ello. Para hacer un guión de cine, ¿eh?
Sí, bueno, pero es real, ¿eh? Sí, o sí, sea, sí, yo sí. cuando lo descubrí, no lo descubrí hace tanto, o sea, era como que cada paso decía observar. Claro, yo nunca me había parado a observar, era una persona que iba en automático todo el tiempo. Todo el tiempo, ya. Fíjate, en el aula era capaz de observar a todo, que eso es algo que a veces carecemos, ¿no? Sí. Los maestros, era capaz de ver a todo el alumnado y observar a cada uno de los niños, a ver si estaba triste y contento. O sea, era increíble, ¿no? Pero en cambio no era capaz de observar mi propia vida. Claro. Iba en automático Claro. y era pum, 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 Claro. no era crear, Claro. crear, ¿no? Sí, No sí, me habían sí, sí. enseñado a parar, sino Sí. que tenía que estar siempre como en funcionamiento. A mí la restauración me enseñó eso, a observarme, a parar, a enamorarme de mí, que era lo más importante, ¿no? Que yo tenía, a lo mejor, bueno, a lo mejor no tenía falta de autoestima. Saber que el siguiente paso, el lijar, ¿no? El desprenderte de cosas que realmente ya no van contigo, no forman parte de ti, ¿no? Esa carga, ¿no? Que llevamos todas las personas. Lijar, el reconstruirte, el elegir el color, todo, cada uno de los pasos, el acabado y luego el protegerte. Cada uno forma parte de la reconstrucción bueno, interior. Y ahora, afortunadamente, creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en detectar pues, ese tipo de problemas a veces, ¿no? De autoestima, de inseguridad. Sí, creo que la sociedad es más benevolente. Sí, lo que pasa es que igual digo algo que no opinan lo mismo, pero yo, en mi opinión real, o sea, lo digo todos los días, creo que lo hacemos los adultos, tenemos la herramienta, sabemos que está ahí y en cambio no lo utilizamos para los más pequeños. Ya. No lo hacemos en la aula. Una parte Puede tan ser. importante, no, es que seguro, 100% no se está haciendo. Bueno, es que es verdad que cuando nacen no traen manual de instrucciones y... Pero los profesionales en el aula tenemos que tener las herramientas para poder trabajar esa parte emocional que es sin duda la más importante Claro. Pero ahí también hay un factor que es la vocación, ¿no? Y quizá... Bueno, es que claro, a mí cuando me preguntan muchas veces si volvería, yo digo, yo ahora no volvería. Ya. No volvería, sería imposible porque, o sea, tendrían que hacer una educación a la medida de lo que a mí me gusta, que es sobre todo la parte emocional. A mí no me preocupa tanto la académica. Yo cuando a mi hijo lo tuve que cambiar de colegio y lo llevé al público aquí, lo primero que me preguntó el director es, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Tú qué? Porque yo no paraba de llorar. Como había sacado del colegio, no paraba de llorar. Y aquel director me miró y me dijo, ¿tú qué necesitas? Y yo le dije que mis hijos sean felices. Un hijo, ¿no? ¿Y se adaptó bien? Tengo dos, uno de 18 y otro de 12. Bueno. ¿Y se adaptaron bien al cambio? Se adaptaron muy bien porque tuve muchísima suerte. Él me dijo, no te preocupes, estás en el lugar perfecto. La verdad es que el cambio fue muy bueno. Y tuve un profesor, Diego, que le adoro. Que fue mi salvación, no solamente para mi hijo, sino para mí también, porque me acompañaba. Entonces eso es lo que nos falta también muchas veces. Y claro, pero no siempre encuentras esa vocación en todo el profesorado, a veces también... Pero es que es la parte más importante, la educación de nuestro... Y luego que no se nos olvide que en casa también hay que educar, ¿eh? Mucho, sí, muchísimo. Lo que pasa es que tenemos a lo mejor muchas veces la falta de tiempo. A ver, que es nuestra responsabilidad, totalmente es nuestra absoluta responsabilidad como padres y como madres, ¿no? Pero a veces también nos falta la herramienta. Y la formación. Vienen sin manual de instrucciones. Y la formación. No, Pero si esa formación sí que las diesen en el profesorado... Sí, sería más fácil, ¿no? Sería mucho más fácil. Pero ahí nos falta. Y la vocación, pues a veces, te diría que el 60% de las veces también. Claro. Bueno, Gemma, pues me ha encantado que nos cuentes un poco tu proyecto y lo que haces. ¿Cuál es tu proyecto de futuro entonces ahora? ¿Tienes ese proyecto editorial, me has dicho, no? Sí, tengo el proyecto editorial y sigo con la restauración. Vale. Pues vamos a pasar un día por allí a verte, ¿no? Claro, bueno, estáis súper invitados. Bueno, os encantaría, ¿eh? Sí. Y además hay un espacio precioso en el que os invito, por favor, a que podáis grabar allí también con alguien o con alguna clienta. Pues mira, te vamos a tomar la palabra. Sí, el sitio es precioso, ¿eh? Claro. Preparamos allí un rinconcito. Sí, hacemos en vez de la embajada claro, incluso se restaura. Incluso podemos hacer uno restaurando un mueble, es muy divertido. Efectivamente, pues está muy chulo. Claro, sí. Oye, pues un fuerte aplauso para Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Aquí a la embajada. Pero te vas a llevar un regalillo, porque tenemos siempre un detalle con todos nuestros invitados, para que cuando tomes café, ahí lo llevas. ¡Ay, qué bonita! Me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cuando tomes el café por la mañana... Me ha encantado volverte a ver. Sí, es verdad. Que mucho tiempo que no coincidíamos, ¿verdad? Sí. Bueno. Allí tengo tu libro en la mesilla de noche. Sí, pues... Y me parece fantástico. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Me ha dedicado y te lo agradezco mucho. Que muchas gracias y por venir a la embajada. Muchas gracias a todos. Ya sabéis, si os gusta la restauración, si necesitáis reconstruiros, también. Qué mejor sitio que hacerlo con Gemma Pérez en A Dos Velas en Instagram, ¿vale? Muchas gracias. Chao, nos vemos.